Señor, yo te doy gracias porque usted es un Dios bueno, te doy gracias porque usted es un Dios real. Te alabo y te bendigo por la vida de mis hermanos y hermanas que sintonizan este sencillo programa, Señor, este tiempito, Señor, que decidimos pasar juntos, Señor, en la palabra, que decidimos crecer juntos como familia, Señor, y conocerte en la Escritura, Señor. No queremos dejar de aprender de quién es usted, no queremos dejar, Señor, de conocerte, Señor. En cada una de las páginas de la Escritura, Señor, usted nos habla. En cada una de las frases, Señor, que están en la palabra, Señor, podemos entendernos y vernos nosotros ahí, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque la Escritura, al final de cuentas, tiene poco que ver con nosotros en el sentido de que es la revelación suya, Señor, para redimirnos a nosotros. Nosotros no somos el plan final de la Biblia, es el propósito suyo de redimirnos, Señor. Y gracias por ser usted el centro de todo, Señor. El centro de la creación, el centro de todo cuanto existe, Señor. Usted pudo haberse quedado afuera viendo lo que había creado, pero decidió entrar, Señor, a la creación, como dice Juan capítulo 1, Señor, y se hizo hombre, Señor, para salvarnos. Hoy te damos gracias, Jesucristo, por redimirnos, por amarnos hasta morir, Señor. Hoy pongo este ratito en tus manos, Señor, que sea un tiempo de rico estudio en la palabra, Señor. Y oro por este remanente, Señor, que le encanta la Escritura y que depende, Señor, de la cercanía contigo a través de la palabra y de la oración, Señor. Así que bendigo, Señor, este pueblo, Señor, que se mantiene fiel, Señor, a pesar de los tiempos, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a estar centrados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Pero vamos a hacer un pequeño resumen para ir entendiendo en el punto en el que estamos. Por favor, abra su Biblia si tiene una Biblia física o prenda la aplicación de la Escritura. Hemos visto de que en el capítulo 1 de Apocalipsis vemos cómo Jesús se revela a Juan y cómo Jesús se aparece en un domingo, en un momento en que Juan estaba exiliado en una isla llamada Patmos, y cómo le muestra que va a darle una palabra especial y le pide que la escriba. En el capítulo 2 y en el capítulo 3 llegan cartas a las diferentes iglesias. Llegan cartas a los diferentes pastores y los diferentes líderes de cada una de estas iglesias, que en el caso de las que leemos en Apocalipsis 2 y 3 se ubicaban todas en el país que hoy nosotros conocemos como Turquía. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 vemos una serie de eventos espectaculares que suceden en el cielo. Entonces Jesús viene, se aparece a Juan, le da un mensaje para la iglesia actual, la iglesia presente del momento, y además a través de los tiempos va a haber mensaje que va a ir teniendo eco para todos nosotros. Cada palabra que se le da a Filadelfia, cada palabra que se le da a Esmirna y a Éfeso, al final de cuentas tiene eco en nosotros, es para nosotros también. Pero en el capítulo 4 y 5 vemos cómo se abre una puerta en el cielo y podemos ver qué es lo que está sucediendo dentro del cielo. Y lo que vemos es un tiempo de adoración y de exaltación como nunca se ha descrito en la Escritura. Daniel había visto un poquito de esto, Ezequiel había visto un poquitito de esto, Isaías había visto un poquitito de la presencia de Dios, pero nunca en la forma en la que Juan nos lo describe. La majestad del cielo, lo increíble, lo hermoso del lugar donde se está dando adoración al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios. En ese lugar que se convierte en el salón del reino del universo, todo el universo se postra delante de Jesús para adorarlo y para exaltarlo. Pero en el capítulo 6 sucede un cambio de tono en lo que estamos leyendo en Apocalipsis. Y tenemos que recordar que Apocalipsis nos está mostrando los eventos que van a suceder. Y a través de toda la historia bíblica, a través de toda la revelación, se nos ha venido enseñando que va a venir un momento en el cual Dios va a derramar su ira sobre la humanidad. A partir del capítulo 6 es donde vemos qué es lo que sucede
en ese derramamiento de la ira de Dios. No es porque Dios se enoja, porque es colérico o porque no sabe manejar su personalidad, nada que ver. Es porque Jesús, el Espíritu Santo y el Padre, ellos como una sola pieza divina, han dado gracia y extendido el tiempo para que el pueblo pueda arrepentirse de su pecado. La extensión y el retraso del juicio de Dios no es que Él está haciendo tiempo, es que Él nos está dando tiempo a la humanidad de llegar a Él. En el capítulo 6 inicia el tiempo de juicio sobre la humanidad. Y hemos hablado claramente que nosotros en Amor en Acción tenemos la postura de que la iglesia no va a cruzar este tiempo de tribulación, porque Jesús nos advierte varias veces que no lo vamos a pasar. Esto puede ser algún tipo de discusión en algunos círculos teológicos que podrán creer que es otra forma. Sea como sea, a nosotros no estamos estudiando Apocalipsis para casarnos con una idea, sino que lo que queremos es entender completamente qué es lo que está sucediendo en el texto bíblico, quitarle el miedo a este libro, quitarle el morbo que tiene el libro de Apocalipsis. Yo pienso que hay dos extremos: aquellos que creen que es intocable el libro, que es muy difícil de entenderlo, y hay otro que cree que todo tiene sentido y que todo lo puede interpretar, y entonces se pueden cometer muchos errores. En mi estudio personal, preparando ya por varios años el trabajo de explicación de textos proféticos para mi iglesia, que llevo varios años estudiándolo, yo encuentro de que hay momentos en los que Apocalipsis tenemos que decir, no sabemos qué significa esto. Y específicamente en 7 ocasiones, en 7 eventos específicos, nos podríamos perder tratando de interpretar cosas. Entonces, la forma en la que estoy enseñando Apocalipsis es desde el punto de vista del corazón de un pastor que quiere que sus ovejas lo entiendan, que quiere que sus ovejas reconozcan la importancia de este libro, la belleza de este libro, la esperanza que nos da este libro, y también entender que la escritura de etapa, del inicio hasta el final, es profecía, es palabra de Dios para nosotros. Dios siempre ha sido profético. Y así como Dios cumplió cosas que nosotros hoy disfrutamos, como por ejemplo la más importante, la cruz, como se cumplieron una serie de profecías para que Cristo viniera a caminar esta tierra, se van a cumplir una serie de profecías más para el segundo regreso de Jesús. Entonces, en el capítulo 6 iniciamos con un juicio, una serie de juicios que se llaman la apertura de los sellos. Y en el capítulo 7 continuamos un impas de lo que sucede entre el juicio de los sellos y el juicio de las trompetas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. A partir del capítulo 6 es lo que comúnmente llamamos la gran tribulación. Es nuestro pensar, como nos enseña Pablo en 1 de Tesalonicenses, que a esta altura la iglesia ya está en la presencia del Señor. Pero va a haber tiempo para poder regresar a Jesús, y de hecho es el tema central de Apocalipsis capítulo 7. Por eso Apocalipsis es un libro que nos relata cómo el juicio del Señor va a ser derramado sobre la tierra, literalmente va a caer como que si fuera un baldazo, como que si fuera un aguacero, pero también nos demuestra la gracia de Dios y su plan para que sus hijos sean redimidos, sin importar el momento en el cual estemos viviendo. Recuerden que a través de toda la historia la salvación ha sido por fe. Desde el Antiguo Testamento hasta el momento en el que nosotros estamos, la salvación siempre ha sido hombres y mujeres pecadores que ponen la fe en un Dios que es más grande que ellos y que saben que requieren un Salvador, que ocupan un Salvador y que en su fe y en su humildad reconocen que le ocupan. Así ha sido la salvación siempre. Y en el tiempo de tribulación va a haber tiempo de redención también. Y eso es lo precioso que vamos a ver hoy en Apocalipsis 7. Pero quiero darles un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en el capítulo 6. Estuvimos viendo el primer juicio de los sellos, que es la apertura del primer sello. Abra conmigo la escritura en Apocalipsis capítulo 6. Me encantaría leer un poco más, pero vamos a tratar de centrarnos en estas clases que sean de una sola hora para no alargarnos mucho y que sean una hora completa y tratar de sacarle el jugo a este tiempito. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno:
ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Entonces estuvimos viendo este misterioso jinete de este caballo blanco, que definitivamente es el primer jinete del Apocalipsis, así normalmente se le llaman, pero realmente la forma correcta de decirlo es el primer sello. Daniel nos habla en el capítulo 9 de que es necesario que venga un príncipe. Y ya hemos estudiado bastante estos otros textos proféticos del Antiguo Testamento que nos ayudan a sacar luz dentro del Apocalipsis. Pero lo que estamos seguros, que se ha venido hablando desde Daniel, que lo dijo Cristo, y hoy vamos a enfocarnos en ese pasaje un poquito, va a venir un futuro dictador de la tierra que empezará su carrera como un pacificador. Pablo le hace alusión a esto también en Tesalonicenses y en dos más de sus cartas. Este momento que se abre el primer sello es la llegada del anticristo acá a la tierra. Dice que irá de victoria en victoria. Familia, va a poder conquistar el mundo con su aparente discurso de paz. Este jinete del caballo blanco es el anticristo. Cuando yo estaba en seminario, el profesor que nos estaba explicando esto, entre todos los libros que teníamos que leer, ¿verdad? Porque uno en seminario le toca leer y leer y leer, aunque uno sigue leyendo mucho, pero cuando uno está estudiando teología le toca leer montones, ¿verdad? Y hay una pequeña porción de comentaristas que creen que este jinete es Jesús. Y la semana pasada les estuve hablando de algunos simples argumentos de por qué esta persona no puede ser Cristo. Primero, porque Cristo no aparece al inicio de la tribulación en la tierra, sino que Él aparece, regresa al mundo al final de la tribulación, y lo vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. La segunda razón es que el anticristo va a tener victoria, una victoria temporal y aparente, pero va a lograr tener control de las naciones. Entonces, él viene con una autoridad venciendo para vencer. Una tercera razón es que cuando Jesús aparece, nosotros no tenemos la menor duda de que es Jesús. Y estuvimos leyendo Apocalipsis capítulo 19. Si usted no estuvo en la clase anterior, lo puede leer ahora más tarde. Y notará la descripción que tiene Cristo en Apocalipsis capítulo 19 o en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Cada vez que aparece el Cordero es denotado de manera clara que es Él. Entonces, nosotros tenemos que esperar y tenemos que presupuestar que el anticristo intente parecerse a Jesús. Él es la gran imitación de Satanás, de Cristo. Él va a tratar de coronarse como un Cristo. La gente lo va a adorar, hermanos. La gente va a llegar delante de él. Es más, va a ser tan poderoso que los judíos van a creer de que él es el Mesías. Y muchas naciones van a caer delante de él porque van a quedar encantados delante de él. Otra razón que vimos la semana pasada es que nos dice la palabra de que se le da una corona. Esta palabra que se usa es estefanas, y lo que quiere decir es como decir la corona de un vencedor, es la que aparece aquí en Apocalipsis 6:2. Pero la que lleva a Cristo es la palabra diadema, que es la corona de un rey, que aparece en Apocalipsis 19, capítulo 15. Entonces, este hombre va a venir a tratar de engañar a la tierra, a los pueblos, de que él es el hombre esperado, que él es el líder supuestamente pacífico. Es interesante que trae un arco pero no trae flechas. Pues tiene una serie de características que nos hacen ver de qué es el anticristo. Y además se ocupa marcar algún inicio del tiempo de la tribulación. Y Daniel nos dice que llegará este príncipe, que será levantado y que tendrá 3 años y medio de paz aparente, y luego mostrará quién es realmente él. Entonces vemos un cumplimiento aquí en Apocalipsis capítulo 6 de lo que profetizó Daniel. Entonces este primer sello es el anticristo. El segundo sello es guerra. Vea lo que dice el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o sea rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y no me voy a enfocar mucho en esto porque eso fue lo que estuvimos viendo la semana pasada. El segundo sello desata otro jinete. Recuerden, hermanos, que los caballos siempre desde el texto profético del Antiguo Testamento simbolizan la acción de Dios en la tierra.
Entonces vemos un primer jinete que tiene autoridad para vencer y luego vemos uno que viene con guerra, porque va a venir un momento en el que el anticristo va a mostrar todo con una cara de paz, pero después las naciones se van a dar cuenta que tiene una intención de gobernar el mundo y eso va a generar guerras, eso va a generar división, eso va a generar muerte. Luego el tercer sello, que lo vemos aquí en el capítulo 6, versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y entonces vemos de que el tercer jinete, cuando Jesús abre el tercer sello, suelta otro caballo sobre la tierra, otra acción de Dios sobre la tierra. Recuerden que no tenemos que verlo especialmente única. Por ejemplo, aquí cuando hablamos de guerra va a haber, ahí hay muerte. Cuando hablamos de hambruna va a haber muerte. Y ahorita vamos a ver otro que literalmente la escritura nos dice que es muerte. Porque lo que está sucediendo en este tiempo es juicio sobre la humanidad. Y la paga del pecado, familia, es muerte. Así que Jesús abre este tercer sello y este tercer jinete es hambruna. Toda guerra trae consigo hambrunas. No hay acceso a los alimentos, el gobierno tiene que controlar los precios, el gobierno tiene que controlar el acceso a los mismos alimentos. Imagínense que lo hemos visto nosotros con el coronavirus, como en una locura se puede gastar el papel higiénico, ¿verdad? Y entonces en un tiempo de guerra tan fuerte, en un tiempo de desolación tan duro como va a ser el tiempo de la tribulación, el acceso a los productos va a ser difícil. Y tenemos que pensar de que en este tiempo ya va a estar instaurado un gobierno mundial. Por lo tanto, va a haber un poder que va a estar controlando el acceso a todo en el mundo. Entonces eso va a generar muchísimas hambrunas. Hay un pasaje medio raro ahí para nosotros que dice, y oí una voz que en medio de los cuatro seres vivientes, estoy en el versículo 6 del capítulo 6, que decía 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Eso para nosotros cuesta entenderlo en el siglo XXI, porque no sabemos qué es un denario, no compramos el trigo, ni los ¿cómo se llaman esto? Los granos de esta forma, y no podemos entender lo que se nos está diciendo. Pero un denario era el salario de un día. Y con un denario en ese tiempo se podrían comprar entre 10 o 12 medidas de grano. Y aún más de cebada, porque cebada era el grano más barato que había. Entonces, durante la tribulación, familia, la gente va a trabajar todo el día de sol a sol y no le va a alcanzar el dinero que se gana ni siquiera para la alimentación diaria. Lo que está diciendo es que con un denario, con el pago del día, no se puede comprar lo que antes se podía comprar. Los precios van a estar altísimos. Y entonces las personas van a tener hasta problemas para alimentar a sus propias familias, a su propia familia. Cuando dice que no se toque el vino y el aceite, algunos interpretan de que denota de que algunos iban a poder disfrutar de todo. Y como lo vemos hoy en día, la forma en la que está dividida la riqueza y repartida la riqueza siempre deja un pequeño grupo, un pequeño margen de gente que lucra con toda la necesidad de los demás. Entonces, claramente, el anticristo va a llegar a controlar todo el planeta en este tiempo de la tribulación políticamente, pero también va a llegar a controlar la economía. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 13. ¿Ok? El cuarto sello es muerte. Miré ya aquí un caballo amarillo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y Juan lo que ve es un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades lo seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. Hermanos, con este cuarto sello, un cuarto de la población del mundo fallece. Un gran abrazo a los hermanos que nos están saludando y que están viendo esta transmisión de este estudio bíblico. Dios me los bendiga mucho y también aprovecho para saludar a los que nos escuchan por nuestra radio Frecuencia CCI. Entonces, el cuarto sello tiene nombre específico, es muerte. Este es el cuarto jinete del Apocalipsis. Es la cuarta acción de Dios sobre la faz de la tierra como una acción de juicio. La muerte monta un caballo que es amarillo, dice este pasaje, y le sigue el Hades. Recuerden que el Hades era como decir el reino de los muertos. Una forma de traducirlo normalmente podría ser la tumba. Viene la muerte y lo sigue la tumba. Recuerden que Cristo es Señor de estas dos cosas.
Cristo es Señor del Hades y Cristo, porque Él tiene las llaves del Hades y de la muerte, nos lo dice en Apocalipsis 1:18, Él tiene las llaves en su mano, y además estos dos serán algún día lanzados al lago de fuego, allá en Apocalipsis 20. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que va a haber un movimiento de muerte enorme, enorme. Claro, producto de la guerra, producto del control económico y producto de las hambrunas, ¿verdad? Recuerden que la muerte, hermanos, reclama el cuerpo, pero el Hades reclama el alma. Entonces, la muerte llega y separa el cuerpo, ¿verdad?, del alma, y entonces la muerte llega y le pone fin al cuerpo. Pero el Hades trata de dejarse el alma, trata de aprisionar el alma. Entonces, eso estuvimos hablando un poquitito la semana pasada, porque no quiero durar mucho en esto. Estos 4 jinetes siempre han estado presentes. Y eso es lo rico de Apocalipsis, hermanos. Y por eso el Espíritu Santo nos da este libro escrito en símbolos, para que sea pertinente para todas las generaciones, para que sea pertinentes para todas las personas, porque estas acciones de Dios como juicio por la maldad de la humanidad siempre han estado a través de los tiempos. Pero lo que estamos leyendo acá es que llegará un cumplimiento perfecto de todo esto. Todo el mundo ha vivido tribulación en algún momento en su vida. Todas las generaciones han vivido tribulación, todas las familias y todas las personas. Pero llegará un momento de la gran tribulación. Se han levantado muchos falsos cristos. Jesús mismo lo dice, Jesús mismo lo profetiza. Se van a levantar muchos falsos cristos, pero va a llegar un momento donde se va a levantar el anticristo, este hombre que va a tener permiso del cielo para tomar autoridad de la tierra. El quinto sello, que lo vemos aquí en el capítulo 6, versículo 9, no voy a seguir leyendo porque si no voy a orar mucho, vemos a los mártires. Mártir, hermanos, recuerden que significa testigo. Estos son los santos que murieron a causa del enemigo por su testimonio. El anticristo no los va a soportar y su orden los va a destruir. Y entonces los mártires hablan en el cielo y ellos ven que los asesinos siguen en la tierra. Entonces abren la boca y empiezan a reclamar en una forma muy respetuosa, ¿verdad? Y dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Y eso nos marca claro, y eso lo estuve enseñando la semana pasada, de que estos son posiblemente los mártires de la primera parte de la tribulación, ¿verdad? Y Dios llega y les dice, les da seguridad, les da tranquilidad, que ya viene el tiempo, que es necesario que esperen que se cumpla el número necesario de los que van a estar ahí. Estos son santos en el cielo, son escogidos que están en el cielo, que llegaron al cielo a través de la muerte. Recuerden que usted y yo hoy tenemos tiempo de que nuestra fe nos lleve a Jesús de una manera preciosa, en paz. En la tribulación, el que tenga fe en Jesús le va a costar la vida. En la tribulación, el que plante su fe en Cristo, aquellos que crean en Jesucristo, les va a costar la vida. Algunos les serán cortada la cabeza, nos da la alusión Apocalipsis, y eso lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Pero estos son hombres y mujeres, hermanos nuestros, que creerán en el tiempo de la tribulación. Y como hoy nosotros a veces pensamos de que el enemigo va ganando, no sé si usted ha sentido eso, que a veces uno siente como que el reino a veces del enemigo pega un avance como un sprint, corre y avanza bastante. Por cierto, es mi postura de que en este tiempo que estamos viviendo de coronavirus, el reino de las tinieblas está avanzando bastante. La forma en la que están controlando muchas cosas y preparando camino para lo que estamos estudiando ahorita, porque Cristo viene pronto. Entonces, hay momentos donde sentimos que el enemigo gana terreno muy rápido, ¿verdad? Pero se nos olvida de que Dios está en control de todo. Y es lo que Él les dice a estos mártires. El sexto sello es un terremoto enorme. No voy a hablar más de eso, lo estuvimos hablando la semana pasada, ¿verdad? Y vemos de que la gente quiere hasta morirse, no pueden morir, tienen miedo al Cordero, ¿verdad? Pero lo que sí quiero hacer esta noche es que abra su Biblia en Mateo 24. Vamos a Mateo 24, porque quiero que veamos este detalle en las palabras de Jesús. Mateo capítulo 24 es Jesús profetizando lo que va a suceder en el final. Por tiempo leamos a partir del 4. Y respondiendo Jesús les dijo, estoy en Mateo capítulo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, Jesús lo primero que dice es que va a venir falsos cristos. Y el primer juicio del sello es el levantamiento del anticristo. Un paralelo perfecto. Luego dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que Jesús profetiza en el capítulo 24, versículo 6, son guerras. Y en el versículo 3 y 4, cuando se abre el segundo sello en Apocalipsis 6, el caballo rojo lo que representa es guerra, es acción bélica. Vea lo que dice el 7 del 24 que estamos leyendo a Jesús profetizar. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambrunas y terremotos en diferentes lugares. En el 7 Jesús está profetizando de que va a haber hambre. Y el tercer sello es un caballo negro que lo que va a producir es hambruna. Sigamos leyendo. El 7b lo que dice es muerte. Habrá terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolor. Ese concepto lo vamos a estar retomando. Entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El versículo 9 nos habla de mártires. Y el quinto sello tiene que ver exactamente con los mártires bajo el altar. Luego ve al versículo 10 del 24. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Nos empieza a describir un caos mundial ahí, si siguiéramos leyendo. Por tiempo no lo voy a hacer. Y cuando leemos el sexto sello, es un caos mundial. Un caos mundial en el lado natural de las cosas y un caos mundial también entre la gente. Nos habla de los gobernantes, de los príncipes, nos habla de los generales de guerra, nos habla de los siervos, de los libres, que todos van a buscar huecos. Escuché una vez un profesor que tuve que dijo, al final de los tiempos, el real estate, que podríamos, el bien raíz, la propiedad más valiosa que puede haber en el final de los tiempos es un hueco en la tierra. Al final, la gente lo que va a querer es cavar un hueco para esconderse de todo lo que está sucediendo. Así es como llegamos a Apocalipsis capítulo 7 esta noche. Así que por favor regrese ahí a Apocalipsis capítulo 7, que es donde nos encontramos hoy. Y vamos a estudiar quiénes son los 144,000 y la multitud que está alrededor de ellos. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz y a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, eran 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí las menciona del 5 al 8. Por tiempo no los voy a leer, pero usted lo va a poder leer en su casa. Salto al versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Cuántos dicen amén? La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Precioso pasaje. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y ese es como Ezequiel. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y los que han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ven que sí va a haber salvación en el tiempo de tribulación. En el tiempo difícil todavía va a haber espacio para que la humanidad caiga a los pies del Cordero. Pero esto
Verso 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué pasaje? Extenderá su habitación sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué hermoso pasaje. El tema de este capítulo es una sola palabra, familia: redención. Apocalipsis capítulo 7, el tema es redención. Y tenemos dos grupos de personas. El primero se encuentra en la tierra, según nos escribe esto Juan, que son 144,000 judíos. Esto no es interpretación mía, la Biblia nos dice que son 144,000 hombres de cada una de las tribus de Israel. Ahorita vamos a ver algunos detalles que nos da el pasaje con respecto a eso. Y el segundo grupo es una multitud de gentiles que están de todas las naciones, de todos los idiomas y de todas las tribus, sin número. Recuerden que ya nosotros vimos una multitud en el capítulo 3 y 4. En el capítulo 3 y 4, la multitud que está delante del trono de Dios es los santos del Antiguo Testamento y la iglesia, adorando al Cordero, previo a que el Cordero inicie el tiempo de juicios. En otras palabras, previo a que el Cordero abra los sellos. Pero ahora vemos otra multitud que no tiene número, que es incontable. Y son una serie de gentes que levantaron su mano y confesaron que Jesús era Señor en medio de la tribulación. Entonces, vemos dos grupos aquí en Apocalipsis capítulo 7. El primero, un grupo de judíos que son testigos, que son predicadores, y vamos a ver los detalles de ellos más la próxima semana, cuando avancemos en la lectura, y vemos un grupo enorme de salvos por el ministerio de esos 144,000. Entonces, enfoquémonos unos minutos en estos sellados, que están del versículo 1 al 8. Cada vez que vemos Apocalipsis, tenemos que aprender a leerlo con cuidado, con despacio, con buena letra, ¿verdad? De manera despacio, no hay que correr a interpretar algo rápido. Tenemos que tener cuidado con cada uno de los pasajes. Tenemos que volver al original, y ese es el estudio que hacemos los pastores para que ustedes no tengan que ir directamente a todos esos recursos, porque ustedes para eso tienen un pastor que pueda ayudarlos en esto. Cuando hablamos de los sellados, primero se nos describen unos ángeles, y cada vez que se habla de estos ángeles, vamos a ver de que hay diferentes tipos de ángeles que están relacionados con la naturaleza. En este caso, en el capítulo 7.1, estos ángeles están teniendo influencia sobre el viento. Luego vamos a ver otros que tienen influencia sobre el fuego, allá en el capítulo 14. Vamos a ver algunos que tienen influencia sobre el agua, allá en el capítulo 16. Entonces, estos 4 ángeles detienen los vientos como que si fuera una calma previa a la tormenta. Yo pienso que estos ángeles tenemos que tener cuidado en la forma en la que los interpretamos, porque dice de que se liberaron, se soltaron estos ángeles. Es lo que nos da a entender el pasaje. Y entonces tenemos que tener cuidado con la interpretación de algunos de estos símbolos que realmente nadie sabe quiénes son. Entonces están deteniendo los vientos, que lo que simboliza es como una calma previa a una tormenta grande que viene. Y para mí tiene mucho sentido, porque ya inició el juicio de los sellos, ya Jesús abrió 7 sellos y nosotros los pudimos ver. Y entonces se genera una pausa entre lo que viene después, que es un juicio cada vez más rudo, que es el de las trompetas. Entonces vemos estos ángeles que no podemos saber específicamente quiénes son. Sería un mentiroso la persona que diga saber quiénes son. Simplemente tienen alguna labor de marcar como que si viene una calma previo a una gran tormenta. La tormenta va a ser lo que viene después en el juicio de las trompetas, y aún más con el juicio de las copas. Luego aparece un sello. En la Biblia, cada vez que aparece un sello, implica propiedad e implica protección. Es más, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Yo quería estudiar un poquitito, pero no me va a dar tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Usted y yo somos sellados por el Espíritu Santo. Usted y yo somos marcados, y por eso el enemigo no nos puede tocar, porque pertenecemos al Señor. Y el sello no solo lo que quiere decir es que somos salvos, no solo quiere decir que estamos seguros, sino que nosotros seamos sellados por el Espíritu Santo indica que un día estaremos con el Señor para siempre.
Es la garantía de Dios de que somos salvos. Es su promesa de que somos salvos. Estos 144,000 varones en medio de la tribulación reciben un sello de Dios. El sello es precioso. Lo vamos a ver después porque el sello es el nombre del Padre. Y esto es contrario a la marca que la bestia hace, que el anticristo hace a todos aquellos que lo siguen. Este sello va a proteger a estos 144,000 hermanos nuestros de los juicios que van a venir en en los capítulos que vienen. No les va a salvar la vida, pero les va a proteger de algunos de estos juicios. Y ya vamos a ver pronto el juicio de las trompetas, que va creciendo en intensidad, como les he venido diciendo. Entonces Dios decide proteger a estos 144,000 que van a ser el remanente de Dios para ese tiempo de la tribulación. Hermanos, toda era, todo tiempo histórico ha tenido siempre un remanente del pueblo de Dios. Todo momento histórico siempre ha tenido un espacio, un lugar donde ha sido guardado un pueblo de Dios que Él le llama remanente, un resguardo, ¿verdad? Elías en aquel momento, me acuerdo cuando él pensó que estaba solo, ¿verdad? Pero Dios le muestra que habían 7,000 más fieles escondidos allá en Primera de Reyes 18, 19, por ahí. En este tiempo, 144,000 hombres reciben el símbolo de ser elegidos por Dios para ese momento. Y 144,000, iglesia, quiere decir perfección, quiere decir completamiento. Son 12,000 de cada una de las 12 tribus. Eso es interesante porque ningún judío hoy puede decir de qué tribu viene, pero Dios sí lo sabe perfectamente. Es imposible, los registros se perdieron hace siglos. Nadie sabe realmente de qué tribu es descendiente. Pero estas complejidades humanas para Dios son nada. Hay algunos retos interpretativos cuando hablamos de este pasaje porque, por ejemplo, se menciona a Leví como una de las tribus con herencia, y eso nunca había pasado anteriormente. Es mencionado José, se saca a Efraín, ¿verdad? Que casi siempre iban de la mano con Manasés, los dos hijos de José, y la tribu de Dan es omitida, ¿verdad? Aunque Ezequiel 48 sí nos habla de Dan. Entonces hay un montón de sugerencias y la gente trata de interpretar por qué se menciona uno, por qué se menciona otro. Hermano, la respuesta es una de esas 7 cosas que les voy a decir durante el estudio de Apocalipsis. Esta es una de ellas. No sabemos por qué la tribu Dan es omitida, por qué aparece José, que nunca es mencionado dentro de las listas, sino que aparecen sus hijos. Simplemente no lo sabemos. Recuerden que inclusive aquellos que interpretan que Israel se convierte en la iglesia, no tienen forma de interpretar esto, ¿verdad? Entonces debemos permitirnos entender, familia, de que Dios es quien conoce lo secreto, y nuestra ignorancia no debe limitar nuestra obediencia. Entonces no sabemos específicamente por qué hay estos cambios dentro de las listas de las 12 tribus. Simple y sencillamente sería absurdo que yo trate de explicárselos a ustedes porque nadie lo puede explicar, aunque hay libros completos escritos de eso. Pero no vamos a entrar en esto. Entonces vimos este primer grupo, que son 144,000 hombres, que Dios los sella, que los protege para algo que viene pronto, que ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la lectura. El segundo grupo que está en este pasaje es una multitud de gentiles que son salvos. Una multitud de hombres y mujeres salvados. Familia, el Cordero de Dios murió para salvar. Él vino a redimir. Y la multitud que está aquí es una multitud que ha encontrado redención en medio del tiempo más difícil que pueda vivir cualquier ser humano. No tenemos duda de quiénes son esta multitud. No hay que interpretar nada. La Biblia nos dice claramente. Vea, uno de los ancianos le pregunta a Juan. Vaya conmigo al 7:12, el 7:13. Pero uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Juan le contesta como Ezequiel: solo tú lo sabes, ¿verdad? Cuando Dios le pregunta si esos huesos vivirán, él le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y los han emblanquecido en la sangre del Cordero. No tenemos duda alguna de quiénes componen esta gran multitud que está en Apocalipsis capítulo 7. Son gentiles, hombres que creyeron, mujeres que creyeron en medio del tiempo más difícil de tribulación, pusieron su fe en Jesús. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Los salvo, los redimo.
Hoy la fe, hermanos, es relativamente sencilla de vivir. Más los que me están viendo aquí en Costa Rica. En muchas partes del mundo no. Hace unos días les estaba enseñando a mis estudiantes del cole lo duro que es testificar ahorita en Pakistán, en Corea del Norte, en mismo Afganistán, en Arabia Saudita, en diferentes países, que hoy en día la fe le puede costar la vida a personas, nada más que como en nuestra realidad lo vemos algo muy lejano. Pero en este tiempo de la tribulación, la fe va a ser igual a morir. No se puede comprar, no se puede vender, va a haber muchísima hambre. Aquí el pasaje nos da alusión de que no vamos a poder tener casa, y tiene sentido porque no se va a poder alquilar, no se va a poder comprar, no se va a poder hipotecar una vivienda, no se va a poder levantar una empresa. Entonces la iglesia, aquellos, el nombre correcto no es la iglesia, pero aquellos que van a encontrar salvación en medio del tiempo de la tribulación, ahí los que van a estar encontrando que levantan la mano para recibir al Señor y encuentran paz en la promesa de Cristo, van a vivir hambre, van a vivir sed, van a estar sin refugio, y lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Estos están de pie ante el trono. Eso es hermoso, iglesia. Juan no los puede identificar. No son creyentes del Antiguo Testamento ni tampoco son la iglesia. Son el grupo de hermanos y hermanas que serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Todas estas distinciones serán borradas en la Nueva Jerusalén, cuando nosotros estemos en gloria con Dios y reinando con Él, estando con Él. Ya no habrá distinción entre judío, entre gentil, entre iglesia, entre santos de la tribulación, porque Jesús ya lo había profetizado de igual forma. Entonces, la descripción de esta multitud, la descripción de este pueblo es preciosa. Primero, ¿cuál es la descripción? Es un pueblo que es aceptado. En medio de la dificultad, Dios sigue extendiendo salvación. Mi hermano, no hay pecado más grande para la gracia o para la cruz. No hay pecado imposible de perdonar. Así que en medio de la tribulación, delante del trono de Dios y delante del Cordero, están aquellos que encontraron el lavamiento, que encontraron purificación en Cristo. Se les dan varios detalles, se les dan palmas. Piensen en palmeras, ¿verdad? Que simbolizan para los judíos victoria. En la fiesta de los tabernáculos, que era un tiempo de fiesta nacional, se celebraba con palmas. Además, se nos dice que están gozosos, que están contentos. Da lo que dice el 15. Por eso están delante de Dios y le sirven de día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed ni nada. Él los pastoreará, y empieza a hablar de una serie de cosas preciosas. Entonces este pueblo está cantando canciones al Padre, está adorando al Cordero, porque están gozosos de la redención que han recibido. Para mí, una característica importante de esta multitud que está delante del trono es que son galardonados, es que reciben premio. ¿Cuál es el premio? El privilegio de estar delante de Dios. Y la palabra es tan preciosa que dice de que Dios hace habitación sobre ellos. Es como que si Dios creara un techo, una cobertura sobre ellos. Porque, hermanos, Dios siempre se lleva la gloria de todo. Y en medio de la tribulación, en medio cuando el enemigo va a estar moviendo sus cañones a más no poder y tratando de hacer que su reino avance para supuestamente tener algún tipo de victoria final, en medio de la tribulación, Dios va a llevar a casa a aquellos que el enemigo confundió. Dios va a llevar a casa a aquellos que pusieron su humildad y su necesidad de Dios y levantaron la mano y clamaron y confesaron con su boca y creyeron en su corazón que Jesús es Señor. No podemos olvidar, hermanos, que todavía falta muchísimo. Apenas acabamos de terminar el sexto sello. Viene el séptimo sello, que es el inicio de las trompetas. El séptimo sello es la primera trompeta. Y se va a ir intensificando la ira de Dios. Y en medio de ese tiempo de la ira de Dios, Dios extiende misericordia. Porque a pesar de la obra del enemigo, a pesar del pecado humano y a pesar de la ira de Dios, el Señor está extendiendo salvación. Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios de gracias, de gracia. Hoy es tiempo para confiar en Dios. Hoy es tiempo para creer en Él. Hoy es tiempo para poner toda nuestra confianza en Jesús. Porque, familia, como nos dice Pablo y Pedro, todavía hay tiempo. Pero ese tiempo se va a acabar en algún momento. Ya sea porque usted encuentre la muerte o ya sea porque escuchemos un día el regreso del Cordero.
Y cuando Jesús regrese por nosotros, nos va a llevar con Él y va a empezar un tiempo de juicio enorme aquí en la tierra. Hoy usted y yo tenemos la ventaja, la disposición, la oportunidad de que todavía hay tiempo para caer de rodillas delante del Cordero, para estar con Él para siempre. La multitud que estamos leyendo va a llegar a los pies del Cordero, posiblemente por el trabajo profético y evangelístico que van a hacer los 144,000 en todas las naciones, y van a llegar delante del Señor, pero la fe les va a costar la vida. Hoy es tiempo de confiar en Dios, familia. El tema principal de Apocalipsis capítulo 7 es redención, es salvación. Y ese es el tema principal de la cruz, es el tema principal de la obra del Cordero. Hacer camino para que la humanidad llegue a Dios. Así que hoy estamos leyendo los 144,000 sellados, que son salvos del pueblo de Israel, que van a predicar que Jesús es Señor, y vemos un fruto, una multitud vestida de ropas blancas que sale de la tribulación. Esta es una multitud de hombres y mujeres, jóvenes, niños, me imagino, que creen en el tiempo de la gran tribulación, ponen su fe y llegan a estar en la presencia de Dios. Yo sé que usted que me está escuchando quiere estar cerquita de Dios. Queremos estar cerquita de Él. El único camino para estar cercano al Señor es el Cordero. Él es el único digno de abrir los sellos. Acabamos de ver en Apocalipsis. Pero Él es el único por el cual nosotros podemos encontrar vida. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que quiero invitarlo hoy, porque ya el tiempo me ganó en esta hora de estudio bíblico, que pienso que le hemos sacado un buen jugo. Repasamos el capítulo 6 y vimos el capítulo 7 que tiene que ver con redención. Lo que quiero recordarle es que usted tiene que estar rendida delante del Señor. Usted tiene que estar rendido delante del Señor. Y tiene que vivir agradeciendo la salvación que el Cordero nos ha dado. El justo por la fe vivirá. Yo quiero invitarlo en este momento a que tengamos una oración de confesión de pecados. Y que usted ahí en su casa, que me está escuchando por la radio, que me está escuchando por esta sencilla transmisión de Facebook, que pueda en este momento entregar sus pecados delante de Dios, confesarlos y reconocer a Jesús Señor de su vida. Señor, yo te doy gracias por su palabra. Te doy gracias porque en cada página te encontramos, Cristo. Padre, yo te alabo y te bendigo por salvarnos. Espíritu Santo, gracias por habitarnos. Hoy oro, Señor, para que cada uno de mis hermanos en su casa reconozcan que te necesitan, Señor, y pongan su fe. Y así como Pablo nos dice en Romanos, que confesemos con la boca, Señor, y creamos con el corazón, Padre. Hoy te pedimos perdón por nuestros errores, Señor. Confiese sus pecados ahí en su casa, mi hermano, mi hermana. Confesamos nuestros errores, Dios, y depositamos nuestra fe completa en ti, Señor. Sabemos que de tu mano estaremos seguros, que a tu lado, Señor, caerán 1,000 y 10,000, Señor, a nuestro lado, Señor. No es porque nosotros somos súper victoriosos, jamás. Es porque caminamos bajo la sombra del omnipotente Dios. Así que hoy oro por protección para mis hermanos, pero hoy oro para que el centro de sus vidas, Señor, sea vivir para ti. Hoy oro para que la prioridad de sus vidas sea depositar fe, su confianza en usted, Jesús. Esa es la única forma en la que somos salvos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy podemos ver cosas que van a suceder. Y podemos abrir la Escritura, y usted nos ama tanto que nos muestra lo que pasó, lo que sucedió para redimirnos, nos enseña cómo vivir ahora y nos profetiza lo que va a suceder. Y hoy te damos gracias porque podemos alzar la mirada y ver de que estaremos a tu lado para siempre. Te damos gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Familia, Apocalipsis es un libro de esperanza. Así que fortalezcanse en esta noche en su fe y en su relación con Jesús, porque estaremos
a su lado para siempre. Que Dios los bendiga montones, hermanos. Los extraño mucho. Nos vemos mañana en Estudio Bíblico. Voy a estar predicando un pasaje, una enseñanza sobre luz en las tinieblas. No se lo pierda. Y nos vemos el sábado en celebración general. Un gran abrazo. Bendiciones.